Eh, Bienvenido Diego Maurerio, bienvenidos todos. Estamos ya comenzando nuestra transmisión a través de Zoom, también a través de nuestra cuenta de Instagram del Centro de Estudios Libertarios. Una noche especial porque habitualmente este ciclo, que se llama Provocando el Pensamiento, lo emitimos los días martes, pero bueno, dadas las características y la agenda de nuestro invitado de esta semana, adelantamos la emisión para hoy lunes. De todas formas, después queda online y ustedes la van a poder compartir y acceder a través de nuestras redes sociales. Les doy la bienvenida a todos. Como ustedes saben, desde el Centro de Estudios Libertarios realizamos este ciclo que se llama Provocando el Pensamiento, en el cual hemos ido convocando desde el comienzo a diferentes referentes y de alguna forma líderes de opinión del pensamiento liberal y libertario en nuestra América Latina. Así que, bueno, desde ese lugar es que los estamos invitando a que nos acompañen todas las semanas. El formato que tenemos es vamos a estar charlando, en este caso, con el presidente del Partido Libertario Chileno durante prácticamente 50 minutos sobre varios temas, y en los últimos 10 minutos abrimos un espacio para preguntas que ustedes las pueden hacer tanto a través aquí del chat como escribiéndonos también aquí en Instagram o también a través de nuestro WhatsApp 096-811-763. Así que bueno, la bienvenida a todos. Como novedad les cuento que cuando hablamos con Diego para iniciar este intercambio, esta charla de hoy, en ese momento era el vicepresidente del Partido Libertario Chileno, hoy es el presidente del Partido Libertario Chileno, así que aprovecho primero que nada a felicitarte, a darte la bienvenida. Creo que tenemos una hora de diferencia con Chile y bueno, y agradecerte que nos estés acompañando hoy. Hola Fernando, hola a todos. Así es, hasta hace poco era el vicepresidente. Realmente soy presidente de manera oficial desde el lunes, así que sería la primera entrevista que me toca dar de manera como presidente. ¿Se escucha bien ahí o tenemos un problema? Sí, no, perfecto, sí, nos están diciendo que bien por allí, también en Instagram que están, hay otros participantes también, así que avancemos. Bueno, Diego, primero que nada, felicitaciones, el mayor de los éxitos en esta gestión. Vamos a empezar por Chile, después quiero hablar un poco contigo con esa iniciativa que tuvieron, que me pareció muy buena, del Congreso Internacional. Pero empezando por Chile, contame un poquito, bueno, ¿en qué está hoy el Partido Libertario? Vos ya venías siendo el vicepresidente, o sea que ya la gestión, de alguna manera, una gestión compartida, pero hacer una puesta a punto, si te parece, para empezar sobre la situación del partido allí en Chile. Sí, para poner un poco de contexto, el partido nuestro comenzó a forjarse por allá en 2017-18, básicamente como una respuesta a los resultados electorales que tuvo Chile en esa ocasión. Es cierto que el presidente Piñera ganó esa vez, pero en tercer lugar quedó la alianza que aquí se llama Frente Amplio. Ustedes conocerán ese nombre porque ellos se inspiran justamente en el modelo de Uruguay para formar su alianza política. Y ellos estaban debutando en esa ocasión en la elección presidencial y obtuvieron 20%. Realmente fue una sorpresa y obtuvieron además 20 parlamentarios, que también pasaron de 3 a 20 en un solo periodo legislativo. Entonces, los que fundaban el movimiento en esa ocasión, que yo no estaba, dijeron, no, tenemos que hacer algo porque si no van a avanzar y nos van a pasar por encima a los que amamos la libertad. Entonces, a partir de ahí comenzó a forjarse el proyecto y la decisión política fue que se iba a hacer de manera lenta. Y luego ir a legalizarse ante el Servicio Electoral, que es el organismo chileno que vela por el cumplimiento de la ley electoral. Y en este periodo de tiempo, que son casi 3 años, estamos ya, digamos, en el proceso de legalización. De hecho, el mandato político que tiene la directiva que me toca encabezar, que tiene carácter de provisoria, es única y exclusivamente legalizar el partido para la ley chilena. Así es que eso es lo que tenemos por delante. Vamos a avanzar, a pasar de un periodo de amateurismo, como le gustaba decir a
al entrenador de la selección chilena, que me olvidé el nombre, Sampaoli. Me olvidé. Ajá. Porque es de la Universidad de Chile, yo soy de Colo-Colo, así que no lo tengo en mi... Además soy bielcista. Así que vamos a dejar de ser amateurs para ser profesionales de una vez por todas e influir desde la política formal el cambio que requiere Chile. Bien, Diego, ¿y cómo se organizan a nivel de lo que creo que ustedes llaman regiones, verdad? Porque vos estás en Santiago y después tiene un nivel de organización a nivel territorial. Sí. Para que se hagan una idea, los amigos de Uruguay, Chile está dividido administrativamente en 16 regiones, que allá le llaman departamentos, creo, si mal no recuerdo, en mi último viaje allá. Así es. Y nosotros tenemos presencia de militantes activos en 10 de esas 16 regiones. La metropolitana, por supuesto, y otras más. Lo cual, para ser un partido que aún no existe para la ley, es una base importante para iniciar ya el proceso de legalización, como les contaba, que ese era el plan inicial, el plan trazado. Uh-huh. ¿Y cómo ves vos o cómo de alguna forma en ese tomar temperatura, digamos, cómo fue recibida la iniciativa del partido en un país que, como por ahí vos también creo que comentabas, o que todos sabemos, no tiene voto obligatorio, que muchas veces los presidentes son electos por un margen relativamente pequeño de votos si lo tomamos en contexto con el total del electorado? ¿Cómo fue recibir la idea de generar un partido que de alguna forma congregara representara toda esa opinión libertaria que podía haber en Chile? Bueno, partir diciendo que esta es la primera vez que en Chile se organiza un movimiento político de ideología libertaria. Así que estamos innovando en todo ese aspecto. Fue recibida de una manera, digamos, tranquila, sin mayor sorpresa, ni tampoco mucha odiosidad, así per se. Nos veían como un grupo de niñitos que jugaban a hacer política. No nos tomaban en serio. Las típicas, como decía Gandhi, que pasan de simplemente ignorar, luego venía la burla, luego venía el descrédito y luego ya venía el daño. Entonces, claro, partieron desde la nada, se burlan, pero en general en las bases del sector, que están desencantadas, digamos, con los partidos que tradicionalmente tenían que defender la idea de la libertad, como los fueron abandonando, en verdad fue bien recibido en el pequeño nicho que nosotros tenemos. Ya tenemos que, como le digo, al profesionalizarnos, vamos a tener que saltar a cruzar la vereda en el fondo y tratar de conquistar el voto que está perdido. Pero en general el contexto político de Chile está súper reacio hacia la política. Y entiendo pensar que es una opinión generalizada en la mayoría de los países. Hay un descrédito total de los partidos y los políticos, básicamente porque se han dedicado a mantenerse en el poder, a escándalos de corrupción, y en general ha aumentado el descrédito por la política de las instituciones. Chile viene en este proceso desde hace hartos años y obviamente a partir de octubre esto ya entró en crisis. Pero hay esperanza en el fondo en las generaciones más jóvenes y en la gente afín a la idea de la libertad, y que nuestro partido pueda tener los frutos que todos esperamos. Te llevo un poco para entrar un poco en la realidad de Chile, de alguna forma las posiciones que ustedes tienen desde el partido y también la tuya personal, porque además sos profesional de la salud, así que en esto como que te corresponden dos visiones sobre un mismo tema. ¿Cuál es la opinión sobre la forma en la cual el gobierno de Sebastián Piñera está tratando, gestionando, administrando esta pandemia que realmente ha sorprendido mucho cómo se fue dando en Chile y cómo de alguna forma lamentablemente están, digamos, en la cúspide a nivel regional, ¿no? Fernando, te voy a pedir un minuto y al auditorio igual porque tengo un hervidor que se me va a calentar también. Claro que sí, ningún problema. Yo tratemos de que no haya ningún accidente doméstico. Yo les invito a que puedan por allí estar en el canal de YouTube, el canal del Partido Libertario Uruguay en YouTube. Está subiendo la mayor parte de estas entrevistas que hacemos semanalmente, así que por allí pueden ver todas las que
las que realizamos, que han estado bien interesantes, también con gente del Partido Libertario Argentino. Así que bueno, los invito por ahí a que en el canal nos vean. Y Diego, de vuelta, no queríamos que tuvieras un accidente doméstico, así que... No se incendió mi casa, así que estamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, el manejo de la pandemia ha sido, yo diría que en términos generales ha sido positivo. La población general tiende a creer lo contrario, pero tenemos que entender que al gobierno de Sebastián Piñera le llegó esta pandemia cuando tenía una aprobación del 2%, asociado a la Revolución de Octubre. Es decir, cuando comenzó la pandemia en el mundo, yo obviamente sabía que iba a llegar a Chile y temía que cuando llegara simplemente nadie tomara en cuenta lo que pudiesen decir las autoridades en su momento. En los primeros días hubo una respuesta positiva asociada principalmente al miedo de la propia población, es decir, la gente no esperó a que las autoridades le dijeran que se recluyeran para hacerlo. Pero eso es la respuesta natural al miedo. Al correr obviamente la semana y al ir aumentando los casos, aumentaba obviamente la ansiedad de la población y la exigencia del medio porque el gobierno hiciera cosas, digamos. En un principio, el manejo fue reforzar la red de salud. Si yo trabajo en cuidado intensivo, entonces partimos en marzo, cuando llegó esto, con una cantidad de ventiladores mecánicos alrededor de 600, que es un número importante, o sea, adecuado para la realidad epidemiológica chilena, pero se reforzó con, yo diría, más del doble, o sea, llegamos a tener una capacidad de alrededor de 4.000 ventiladores mecánicos, ¿ya? Por lo tanto, hasta al correr de los días, nadie se ha quedado sin el soporte ventilatorio si es que lo requiere, digamos. Los números macro de la pandemia muestran que solo un 5% de los infectados llegan a requerir ese nivel de cuidado. El resto se mantiene la mayoría con cuidados paliativos en casa, con aislamiento y reposo básicamente. Ahora, en ese sentido anduvo bien. Partimos con medidas restrictivas, la mascarilla, el distanciamiento social, el llamado a evitar las conglomeraciones, pero no iniciamos una cuarentena total como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Argentina. No iniciamos inmediatamente. Tenían un sistema digamos, de seguimiento de los casos y los tenían georreferenciados. Y a medida que aumentaba los casos en ciertas áreas, en ciertas comunas, en ciertos lugares, se iban indicando primero controles sanitarios, perímetros sanitarios, y ya la medida más extrema era la cuarentena. Entonces, en el fondo, la estrategia fue del gobierno hacer cuarentena aislada según el lugar físico que lo requiriera. Eso anduvo bien hasta que llegó aquí a la capital. Aquí en Santiago la población tiende a ser un poco menos, digamos, obediente, no quiero decir esa palabra, pero entiende menos el concepto y ha costado mucho. Aparte que aquí hay 6 millones de habitantes, o sea, 7 millones de habitantes. Es mucho más complejo manejar ese número de personas y con ese nivel de densidad poblacional. Y Santiago entró en cuarentena, ya lleva aproximadamente 6 semanas, 6-7 semanas, y la semana anterior empezaron a verse una baja paulatina en el número de casos nuevos. La falencia, desde mi punto de vista del gobierno, fue que no hicieron o no se preocuparon de trazar los casos. Es decir, a una persona se le detectaba, a todo esto el número se ha destacado el gobierno chileno en un número elevadísimo de testeos, el más alto de Latinoamérica, está como al nivel de los países del primer mundo. Entonces, en ese sentido no fallamos. Buen nivel de testeo, buen nivel de asistencia de salud, digamos, para los casos graves, pero falló el seguimiento. Es decir, lo que había que hacer, yo creo, ahora, bueno, siempre después de la batalla son los generales, pero había que seguir a los casos, cosa de aislarlo a ellos, básicamente, y no aislar una población entera, por todas las consecuencias socioeconómicas que ya sabemos. Hemos llegado ahora a un nivel de desempleo que no veíamos en Chile. Tenemos cerca del 10% del desempleo. Eso era un número alto para la realidad nuestra. No veíamos ese número desde el año 98 con la crisis asiática, que es un dato importante. Y aparte, para poder solventar toda esta falta de entrada de ingreso económico, el gobierno está gastando. Ya tenemos una cuenta abierta en el FMI
para que se hagan una idea, nunca aquí en Chile habíamos escuchado nombrar al Fondo Monetario Internacional. Solamente lo escuchábamos cuando nos llegaba noticias de Argentina. Pero ya tenemos una línea abierta en caso de, no la han ocupado todavía, pero ya está. Y en el fondo el gasto público se proyecta para el próximo año cercano a un 50% del PBI. Entonces la realidad posterior a la pandemia que nos espera es incluso peor de lo que estamos viviendo ahora. ¿Y Pero en cómo, términos generales ha sido, desde el punto de vista sanitario estrictamente, ha sido, digamos, aceptable. ¿Y qué pasó con o sea, qué pasó con la Revolución de Octubre, como le llamabas por allí vos? Que esto de la pandemia puso paños fríos a la situación. ¿Ustedes piensan que una vez que salgan de esta situación sanitaria va a volver a reavivarse el fuego de eso? ¿O es algo que de a poco se ha ido diluyendo, digamos? Yo tengo la certeza que va a volver. Eh, se pausó, digamos. Chile tenía para el 26 de abril programado el plebiscito por la nueva constitución, donde nosotros hicimos campaña por el rechazo. Y recibimos golpe, obviamente, pero eso no salió en la prensa, no importa, da lo mismo. Es parte del juego de la política. Y quedó pausado todo este proceso de insurrección, digamos. Y yo no tengo duda que va a volver. La izquierda ya ha intentado varias veces, incluso durante la pandemia, de iniciar nuevamente los focos. Partieron con el tema del hambre. Habían, va a ser un poco cómico, pero habían dirigentes protestando en sectores de socioeconómicos bajos de Santiago porque tenían hambre y resulta que el sobrepeso era evidente. Y solamente al tercer día de la cuarentena en Santiago ya estaban teniendo hambre. La cadena de abastecimiento nunca se cortó en Chile, nunca. Todavía no había problemas con eso. Entonces la verdad es que nadie les compró eso. Han intentado también, bueno, con el tema del 8M, cada conmemoración han intentado reavivar el fuego, pero no prende, porque yo creo que la gente está preocupada de no contagiarse y de la economía de sus propias casas. Entonces, yo creo que la izquierda lo va a volver a insistir. Ya está viendo un llamado incluso para el 18 de octubre de este año, para celebrar el aniversario, para hacer de nuevo una gran protesta. Pero tengo una leve esperanza que la gente con todo esto que ha pasado, va a estar un poco cansada, un poco preocupada de darle comida a su hijo, de encontrar trabajo y de volver a tener una vida, un estándar de vida similar al que tenían antes. Pero no tengo duda que va a volver. Espero que sea menos, pero no tengo duda. Contanos un poquito por qué el Partido Libertario chileno de alguna forma se opone a esa reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que la reforma propone y por qué se oponen, digamos? La reforma propone hacer una asamblea constituyente. Ese es un modelo bolivariano que no lo pueden esconder, digamos. Y nosotros nos oponemos no porque queramos defender la Constitución en sí, el documento propiamente tal. La Constitución, para que se haga una idea, fue redactada en la época de Pinochet, pero, el año 80, pero ha sido reformada cerca de 200 veces, e incluso en 2005, el presidente Lagos la refundó con nuevas reformas, casi que la modificó entera, y tiene la firma de él. Y hay un discurso de él en el Congreso diciendo, ahora sí tenemos firma Constitución democrática. Pero la izquierda siguió insistiendo el relato que la Constitución es de Pinochet, y que todas las injusticias por culpa de la Constitución. Han construido un relato. Pero más allá de eso, como les digo, no es por defender un cuerpo legal propiamente tal, es porque el proceso o la hegemonía que está detrás del proceso que vive Chile es de una izquierda dura, que trae consigo graves limitantes de la libertad de los chilenos que estamos tan acostumbrados a vivir. Hay una generación entera de chilenos que no tiene idea lo que es, o que tiene un conocimiento de pobreza que no es tal. En el fondo, que quiero decir, si uno conversa con los padres y los abuelos de ellos, el Chile que ellos vivieron no se comparan con el de ellos, pero ellos sienten que viven en pobreza igual. Pero es todo por relato político. Entonces, creemos que no va a haber por ningún motivo un buen resultado de este proceso constituyente, porque la hegemonía política es la que manda. La Constitución vendría a ser la forma de institucionalizar la revuelta. Y la revuelta la están dominando la izquierda dura. Tenemos agrupaciones trotskistas funcionando en Chile, agrupaciones maoístas, indigenistas, y varias, y todas están, digamos, no están en el Congreso, están en la política por debajo, en el subterfugio.
Y eso es lo que mueve las calles. Por eso nosotros nos oponemos. Si el plebiscito lo gana el apruebo, que las probabilidades son altas porque hay una alta popularidad para cambiar la Constitución, vamos a intentar de meter igual constituyente o lo que sea que resulte de este proceso para que en esa instancia no hagan lo que quieran. Ya, por ejemplo, la semana que pasó, ya intervino el sistema de pensiones, solamente con subterfugios legales. Para Eso que te se hagan, iba, sí, para eso, que se eso hagan una idea. ¿Perdón? ahí te iba a preguntar, ¿en qué quedó vi que había un proyecto por el cual iban a afectar o podían afectar hasta el 10%, si no me equivoco, de los depósitos que los trabajadores tenían a las AFP? Y por otro lado, creo que hay un dato, no sé si se conoció esta semana, de que en lo que va de mayo de 2019, o sea, en un año, tuvieron unas 50.000 bajas del sistema previsional por gente que dejó de cotizar, lo cual encendería como una luz amarilla sobre el sistema de previsión. Sí. Un breve resumen de cómo el sistema, para que lo comprendan los amigos de Uruguay. Tenemos un sistema totalmente privatizado de pensiones, que consiste en el ahorro obligatorio que se le hace a cada sueldo del trabajador de un 10%. Ese ahorro se va a una cuenta individual que la administran las AFP, que es en el fondo la sigla administradora de fondos de pensiones. Y ellos con esos fondos los van metiendo a diferentes bonos de mayor o menor riesgo para generar más o menos ganancias, o más o menos pérdida, dependiendo del ciclo económico. Eso es más o menos funciona. La cotización, como le digo, es obligatoria, hasta los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Y ahora, bueno, y el resultado ha sido que no ha habido tan buenas pensiones como se hubiera querido. No hay ningún sistema perfecto. Y una de las causas de esto es que los sueldos en Chile no suben tanto como el costo de la vida. Y hay bastante informalidad en el mercado chileno que está un poco escondida. Hoy día mismo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confesó estar sorprendido del nivel de informalidad que tiene la economía chilena. Él pensaba que era mucho menos, pero ahora con la crisis se ha visto. La izquierda propuso ahora, la izquierda dura Frente Amplio, como les comentaba, ofrecer que el público o los cotizantes puedan retirar un 10% de sus ahorros personales para, digamos, para solventar lo que sea, digamos, pero, digamos, va a afectar obviamente las pensiones. La verdad, nosotros creemos que es una mala práctica. A ver, la interna nuestra generó divisiones, porque habían algunos que decían que estaba bien, porque en el fondo los fondos son de los propios trabajadores, y otros decían que no, porque era irresponsable. En la práctica, las AFP, para poder devolver el 10% del fondo, van a tener que liquidar los bonos. Y eso implica que va a bajar va a haber una baja de esos bonos para todo en general, para poder hacer caja y poder dar la plata en efectivo. Entonces al final va a terminar afectando a todas las pensiones en largo plazo. Creemos que una medida cortoplacista, irresponsable, además a la luz de que el gobierno había ofrecido un plan de créditos blandos sin interés con cuotas súper fáciles de pagar. Y si es que no podía pagarlo, se condonaba. Esas eran las dos alternativas. Ganó en el Congreso la opción el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados ganó la opción de retirar el 10% de fondo de pensiones, pero lo que el público no sabe es que ellos hicieron una triquiñuela. Me enredé, una mala práctica política. Porque en la Constitución, a ver, cada vez que un proyecto de ley implica recursos fiscales, es de exclusividad del presidente de la República. Y esta fue una moción parlamentaria que hicieron a la mala una reforma constitucional para bajar el quórum. Y así pudieron obtener el voto. Y en el fondo se saltaron todo la institucionalidad de Chile para poder meter este anhelo que tienen ellos hace rato. El Fondo de Pensiones de Chile acumula más de 200.000 millones de dólares y es demasiado tentador. La izquierda siempre ha querido hacerse del sistema de pensiones tal como lo hicieron en Argentina.
Bueno, eso te iba a decir, veo por ahí que está conectado Raúl Biancardi, que dice Buenos Aires. Aprovecho a mandar un saludo a todos los que están aquí y en Instagram, y que Argentina tuvo una triste experiencia con, bueno, lo que ustedes llaman AFP, que allá eran las AFJP, nosotros es AFAP. Por ahora aquí no se han tocado los fondos, y evidentemente en estos 5 años próximos, en función de nuestro gobierno, claramente eso no va a estar en la agenda. Pero claramente es el botín de la izquierda siempre preferido, ¿no? Es un botín muy codiciado, digamos. No caerte en victoria porque Sebastián Piñera tampoco tenía en su proyecto hacer esto, pero las circunstancias lo llevaron a tal nivel que él no gobierna en la práctica. Y bueno, No, claramente. El tema está que en Uruguay nos quedó una mayoría parlamentaria a partir de un partido, de una coalición de partidos, en la cual el Frente Amplio quedó en minoría, y determinado tipo de iniciativas que requieren determinado consenso, te diría que salvo que haya alguna cuestión de esas políticas muy complejas, que a veces las hay, porque la política es así, pero como que no avisoró que tengan una mayoría ni circunstancial ni siquiera para poder aprobar ese tipo de cosas. Pero además tienen claramente sí. otro Eh, contexto político por debajo, ahí en Uruguay. No está esta cosa revolucionaria instalada en el ambiente, en el caso de Uruguay. Mira, en el caso Uruguay, lo que digo desde mi modesta y opinión como ciudadano, creo que el Frente Amplio aspiraba a tener un periodo más de gobierno, por lo menos a completar los 20 años de mandato. El cambio o sea, la pérdida de la elección nacional le generó un golpe bastante importante. Habían perdido la costumbre, o perdieron la costumbre de ser oposición durante los últimos 15 años. Se ven de alguna forma, se empiezan a ver de alguna manera cercados por los partidos que están gobernando en todo lo que tiene que ver con comisiones investigadoras, con auditorías, y que seguramente eso va a terminar con algunos jerarcas de la pasada administración frente a la justicia, y evidentemente eso los ha descolocado, digamos, o desarmado, como para hacer una oposición fuerte a este gobierno. A eso se suma de que no supieron o no quisieron hacer un recambio generacional que hubiera sido bueno, más allá de que obviamente puedo no coincidir con sus ideas, pero digo, un recambio generacional lógico dentro de los partidos, y también eso los pone en una situación bastante compleja, porque las figuras que están son aquellos que ya ocuparon cargos de gobierno, que tienen una edad bastante avanzada y que evidentemente tienen una imagen muy desgastada frente al electorado. Eso como resumen, digamos, de la realidad de la izquierda en este país, lo cual no significa que en los próximos 2 años no se rearmen y de cara a la elección de 2024 lo vuelvas a ver con vigor, pero por el momento como que están viendo cómo diseñar una estrategia, ¿no? Ok, y además yo quería mencionar que en la región tenemos el ejemplo de Perú, el presidente Ollanta Humala en su momento, creo que fue en el año 2011, yo era más chico, hicieron este tema de poder sacar fondos hasta el 20%, y la verdad es que los primeros números que arrojó esa política fue que cerca de un 60, un 70, ya no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje alto, se fue a pagar deuda del retail, Uh-huh. eh, digamos, a costa de las pensiones de ellos mismos. Es una cosa que no se entiende. Falta un poco de cultura financiera, quizás entender lo que significa o cómo funciona el sistema, pero eh, eso es básicamente una pelea política. Y es más, se hubiesen reído mucho si hubiesen escuchado el debate en el Congreso chileno, porque teníamos a toda la izquierda dura diciendo, los fondos son de los chilenos, son de los propios ciudadanos, son propios, son su propiedad privada, que tienen que hacer uso de ellas mismas. Y por el otro lado tenía la derecha diciendo, no, no tienen que sacar el 10%, tienen que aceptar el subsidio estatal. Entonces el Ah. ambiente político chileno está realmente una locura, nunca antes visto. Diego, tuvieron la oportunidad de llevar si no me equivoco, no sé si fue desde el centro, porque vos también formas parte del Centro de Estudios Libertarios en Chile, a Javier Milei, ¿verdad? ¿El año pasado fue? Sí, o sea, lo queríamos, sí, vino el año pasado, ha venido 2 veces, lo hemos invitado 2 veces y este año lo tuvimos que hacer vía streaming, lamentablemente por la situación, pero está viniendo al menos una vez al año a dar charlas, estuvo dando una entrevista en un canal de televisión y nos trae bastante rédito, la verdad hay que decirlo.
Él tiene bastante arraigo sobre todo en los jóvenes chilenos, los jóvenes libertarios, liberales chilenos, y suma bastante rating. Bien, a propósito del centro de estudios, para los que se suman a esta charla con Diego Maureira, el presidente del Partido Libertario Chileno, nosotros el año pasado se antepusimos la formación del Partido Libertario, que le empezamos a trabajar este año, y conformamos el Centro de Estudios Libertarios en Uruguay. Lo cual después, cuando empezamos a dialogar con ustedes, entendimos que el camino que ustedes habían llevado adelante en Chile había sido ese, o sea que nos sirvió muchísimo como faro para ver por dónde seguíamos. Contame un poquito, si podés, de la experiencia del Centro de Estudios, lo que significó, porque también fue, creo que, anterior al Partido Libertario, ¿no? Sí, quiero aclarar que si bien nacieron juntos, son proyectos hermanos, tienen vida independiente. Y la relación que tenemos, tanto partido como centro, es una relación de colaboración, de trabajo. Y ambos nacieron juntos. Y nacieron juntos porque nosotros decíamos que no sacamos nada con hacer un cambio político si no hay un cambio cultural previo. Y el mayor ejemplo lo tenemos patente ahora, o sea, tuvimos la visión que tenemos a Sebastián Piñera, que ganó una elección, o sea, logró hacer un cambio político electoral, pero la base cultural de Chile es totalmente o mayoritariamente de izquierda. Entonces, él está sentado en la moneda, tiene la banda presidencial, pero en realidad está haciendo lo que la calle lo presiona. Entonces, si no hay un cambio cultural de base, no hacemos que la mente de los chilenos se vuelvan afines a la idea de la libertad, a la idea libertaria, no vamos a lograr gobernar aunque lleguemos a la moneda, ¿me entiendes? Es decir, si hacemos que la gente en el largo plazo se vuelva libertaria, nos van a dar el voto por decante. Primero vienen los cambios culturales y luego los cambios políticos como consecuencia de. Así analizamos nosotros el proyecto a largo plazo del partido. Entonces, por un lado, el Centro de Estudio Libertario hace inserto en prensa, redacta columnas, hace cursos, da charlas para nosotros, para distintas instituciones. La idea es que entren en algún momento a los colegios, y nosotros por otro lado hacemos política, hacemos activismo en la calle, estamos con la gente y difundimos ideas para que juntos el trabajo sea simbiótico, ¿me entiendes? Nosotros creemos que de esa manera podemos lograr cambios significativos en el largo plazo. No contábamos con la revolución, aunque lo veníamos venir, pero ya tenemos que enfrentarla. Y lo vamos a hacer por los chilenos. Bien, te veo con mucha fuerza, así que creo que tenés por delante un gran desafío, porque aparte la conformación de los partidos y esas cosas son hechos que de alguna manera, capaz que en el momento uno no los ve así, pero con el transcurso del tiempo son hechos históricos, ¿no? En las cuales tuvieron a determinados protagonistas y a determinadas ideas y a determinadas personas que fueron los que lo llevaron adelante, más allá de que las que vienen después y las que le van a dar vida al partido. Así que me parece que tenés un desafío bastante interesante y bueno, y el mayor de los éxitos ahí. Algo que por ahí me parece que estuvo muy bueno y que ustedes tuvieron de alguna manera la iniciativa y lo llevaron adelante y lo pudimos concretar hace algunas semanas y me gustaría compartir contigo, tuvo que ver con la Conferencia Internacional Libertaria, de la cual, corregime si me equivoco, pero creo que participamos 11 países y 21 representantes de pensamiento libertario de esos 11 países. Así es, 11 países, 21 representantes, como dice, y la idea estaba hace mucho tiempo dentro de los anhelos. En el fondo, nosotros decíamos, como latinoamericanos, como hispanoamericanos, tenemos demasiadas cosas en común, más allá del lenguaje, el origen, digamos, de los países, y además, y lo que más nos une es el enemigo, o el adversario en común, que es el socialismo, la izquierda, que están ellos desde el año 91 en el Foro de Sao Paulo reunidos, disparando y tirando toda su miseria por el continente, y del otro lado nunca hubo una respuesta, una contrapropuesta que le sea equivalente, cosa que pueda disputarle el poder y la hegemonía. Y nosotros creemos que como nuevas generaciones de líderes políticos, y digamos que abraza la idea de libertad, es un deber hacerlo.
nunca vamos a lograr que Latinoamérica sea completamente libre si no somos capaces de rebatir las ideas de ellos de manera equivalente en sentido contrario, para poder anularlas, digamos. Entonces, a raíz de eso, nació la idea. Y empezamos a contactar, por suerte, como ya llevábamos 2 años en el ruedo, teníamos contactos con diferentes líderes de los países, los fuimos contactando, y todos felices, incluido Fernando y Martín Rivero, de participar, y se dio. Entonces, la idea es que con el tiempo esta iniciativa pueda crecer y ser realmente el foro que le haga la pelea política al Foro Sao Paulo, y lo pueda de una vez por todas eliminar de la faz de la tierra. Bien, ¿y cuáles serían las conclusiones? Yo, por supuesto, tengo las propias, pero me gustaría conocer las tuyas acerca de lo que fue ese congreso en el cual cada uno de alguna manera contó la realidad de sus países y la realidad de sus partidos, ¿no? ¿Qué elemento en común de repente encontraste o qué conclusión podrías sacar de esta primera conferencia? Las conclusiones son positivas. Nosotros lo planteamos la primera reunión justamente como la primera reunión, o sea, básicamente conocernos, conocer la realidad de nuestros vecinos y empezar a raíz de eso, empezar a trazar objetivos. Es decir, este proyecto está en pañales todavía. De la reunión propiamente tal, la conclusión es que no estábamos tan errados en el diagnóstico, que tenemos el mismo adversario y que actúan de la misma manera en todos lados. Entonces, tenemos que generar estrategias alineadas, coordinadas, para poder enfrentarlas, las que tienen ellos, digamos, de manera coordinada y en cada país. Entonces, es muy positivo, todos están con el ánimo de colaborar, todos están con el ánimo de sacar adelante sus proyectos, porque todos tienen amor por su gente, si eso es lo que nos une a los libertarios, el amor por la libertad no tiene frontera, la libertad se tiene que defender en todos lados, porque siempre ha sido un bien escaso de la historia de la humanidad. Si uno se pone a mirar, la humanidad nunca fue libre, hasta en el siglo XX, gracias a las democracias liberales. Entonces, digamos, es un periodo chiquitito de la historia que las personas han podido ser libres realmente. Y esta libertad, a veces, uno la da por sentada, y en verdad no es así. Siempre tiene amenazas externas que están bombardeando una y otra vez, y ahí tienen que estar. Todas las épocas tienen sus propios soldados de la libertad. Y nosotros, como libertarios de Chile y extendido a toda Latinoamérica, queremos ser los soldados de nuestra época, para evitar que nuestro continente de nuevo caiga en una ola de autoritarismo. Así es que estamos con toda la energía para que eso pase, y esperamos contar con el apoyo de todos los libertarios del continente y, por qué no, del mundo. Diego, eso ahora toma un poco está muy bueno en este tipo de cosas, que además cuestan mucho esfuerzo, y que evidentemente los procesos a veces se hacen un poco más complejos, y que tenemos en los diferentes países a veces obstáculos bastante, o compartimos de alguna manera los obstáculos, tener ese nivel no solamente de positivismo, sino también de admisión, porque si no te diría que prácticamente imposible lograr nada, ¿no? Ahora en eso va a tomar la posta Venezuela, si no me equivoco, era un poco así el camino. Así es, Venezuela va a tomar la posta. Ellos ya tenían adelantado un proyecto para redactar los primeros principios, las primeras líneas de esta nueva organización, entonces ellos van a tomar la posta en la siguiente, digamos, reunión. Bueno, bien, si te parece bien, en estos minutitos finales vamos a compartir algunos comentarios por ahí, preguntas que nos pueden haber llegado. Mira, desde Instagram me dice: muy buena la exposición y la puesta a punto con la realidad chilena. Alguien por allí dice, con respecto a lo que explicabas, creo que con respecto a las AFP o a la reforma constitucional, mejor dicho, creo que dice eso es correcto, lo explica muy bien el capo. Bueno, saludos de un montón de gente que se conectó a la transmisión o al vivo a través de Instagram. Y por allí alguien dice: en Chile claramente falta educación financiera y economía básica, y así tendríamos menos votos en la izquierda, que habla de cada aberración en economía increíble. Eso como alguno de los comentarios que por ahí seguramente con muchos de ellos estarás de acuerdo. Después, a nivel del chat, me preguntan qué tan liberal, a ver si por ahí vamos a una pregunta, qué tan liberal fue desde su punto de vista el llamado milagro chileno, y qué tan lejos están ahora de esas políticas liberales.
tiene bastante liberal. La reforma económica que impulsaron el ascenso de Chile en todos los índices, la pobreza bajó del 40 al 6% digamos, en 30 años. La educación llegó a un nivel de accesibilidad de un 98%, el desempleo cayó a menos del 10%, la esperanza de vida aumentó cerca de 20 años, los ingresos aumentaron también, el PIB a niveles que estábamos cercanos antes de que llegara Bachelet el 2014, cercano al $20.000 per cápita. Entonces teníamos realmente una economía pujante y estábamos en ingresos medios mirando el desarrollo, muy cerca. Todas esas medidas nacieron efectivamente en la época de Pinochet, en el año 81, 80, luego de la crisis económica que llevó a la recesión de Chile. Y esas políticas fueron lideradas por un grupo de economistas de la Universidad de Chicago, conocidos acá en Chile como los Chicago Boys. Boys porque eran jóvenes, ahora en el contexto de los 80 eran de 40. Eran jóvenes para la época, porque los políticos en esa época eran todos sexagenarios. Bueno, en fin, ellos fueron aplicando un montón de liberalizaciones de muchos mercados, vendieron casi todas las empresas estatales o disminuyeron su participación, bajaron en su momento el IVA, lo llegamos a tener a un 15% aquí en Chile, y en fin, básicamente para resumirlo, liberalizaron la economía, pasó de ser una economía nacional, estatista, centralizada, a una economía libre, abierta, donde el mercado empezó a intervenir en muchas áreas de la vida de las personas. Todo eso trajo los resultados que yo les mencionaba así muy, muy a la pasada, pero actualmente todas estas ideas están desprestigiadas. La gente no cree en el sistema privado de salud, no cree en el sistema privado de pensiones, ¿para qué decir la educación privada? Y la tendencia es a volver a estatizar todo. Han subido los impuestos, tenemos un impuesto a las empresas al 27% cuando era cercano al 20%, incluso menos, el IVA ya va en 19%, y así. Están aplicando cada vez medidas más regresivas hacia la economía que nos están trayendo los resultados que teníamos. Cuando llegó la insurrección del 19 de octubre, el crecimiento de Chile estaba en un 2%, cuando tuvimos periodos de 6, 8%, recuerdo en el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces ya venía hacia abajo la economía y con esto se está yendo a pique realmente. Bien, sí, lamentablemente. Alguien pregunta o nos pregunta, ¿consideran a la izquierda el único enemigo del liberalismo? La verdad, yo como libertario estoy en contra de cualquier ideología que vaya atente contra la libertad del individuo. Los tres pilares fundamentales, vida, libertad y propiedad, pueden ser atacados desde ambos sectores. Donde haya un gobierno autoritario fuerte de corte nacionalista, están los enemigos de la libertad. Y nosotros en ese sentido no vamos a hacer diferencias. Si llega viene en Chile un gobernante tipo Maduro, vamos a estar en contra, o si llega un gobernante tipo Pinochet de nuevo, también vamos a estar en contra. A pesar de que Pinochet liberalizó la economía, pero las libertades estaban totalmente, digamos, limitadas en Chile. Entonces nuestro enemigo son, para nosotros, los colectivismos, los estatismos y los nacionalismos en general. Bien, bueno, por ahí tenía un mensaje de Raúl Biancardi, que hoy lo saludé, que dice: buenas noches, quiero felicitar a los organizadores por esta excelente iniciativa. Mi nombre es Raúl Biancardi, soy el presidente del Partido Libertario Buenos Aires. También aprovecho a mandarle un saludo ahí al Círculo Liberal de Córdoba, que se sumaron a la transmisión vía Instagram. Quiero por allí alguien que preguntaba con respecto a si creemos que es una medida inteligente poner cuarentena obligatoria en un país con crisis económica como la que está pasando en la República Argentina. ¿Quién responde? No, digo, te doy la... Sí, no, perdón. Te doy la posibilidad. No, Chile también vive una crisis económica y la verdad es que encerrar a la gente va a ser peor. La lógica, la historia, cuando uno estudia en la universidad, uno le enseña historia de la medicina, cada vez que hubo una pandemia en el mundo, la lógica indica que hay que cuarentenar a los enfermos. No tiene sentido, yo no sé cuál es la idea
que viene de directrices desde arriba, digamos, organismos internacionales, de guardar a toda la población, cuando lo ideal sería encerrar a los enfermos. No tiene sentido que alguien sano esté en su casa. Además, que en este caso en particular del coronavirus, tiene poco impacto en las personas que son jóvenes y que no tengan antecedentes o prevalencia o enfermedades preexistentes. No tiene sentido encerrar a alguien como yo, por ejemplo, que está en sus 30, cuando puede ser productivo y que tiene pocas posibilidades de contraer enfermedad grave, encerrarlo en la casa. Bastaba para mí con medidas como la mascarilla, lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, pero cuarentena, la verdad es que nosotros estamos cada vez más en contra, porque ya estamos viendo los efectos de corto plazo de mantener la economía paralizada 6 semanas. Yo no quiero ni imaginarme cómo está Argentina, que están desde marzo paralizados. Nosotros con 6 semanas estamos hasta el cuello, pero bueno, Argentina es como... me caen bien, pero sus políticos no. Así que no tiene para mí ningún sentido hacer cuarentenas totales en economías que están ralentizadas o definitivamente en recesión. Te voy por una última pregunta que dice, ¿qué opina de la Organización Mundial de la Salud que toma estas medidas que en parte es para restringir la libertad? Sí, yo pienso de la Organización Mundial de la Salud que son un lobby político, como cualquier organismo burocrático gubernamental, digamos, de corte globalista. Y han demostrado no tener el mayor impacto en las políticas de salud de la población. Cada país en el mundo ha adoptado sus propias medidas de acuerdo a su propia realidad, a su propia sociedad. Y es como las recomendaciones que vienen de la OMS, como un saludo a la bandera, uno lo considera, pero ya, hay que aplicarlo a la sociedad. Para mí no tiene mayor implicancia, mayor impacto organizaciones como esa. Bien. A propósito y con esto capaz que vamos por ahí cerrando, pero Uruguay y nuestra sociedad ha visto un incipiente avance de algunos movimientos particularmente vinculados al tema del feminismo, vinculados principalmente con la izquierda y en muchos casos movimientos muy recalcitrantes, por decirlo de alguna manera. Tendría un montón de otras apreciaciones para hacer, pero lo hago corto, me ahorro adjetivos. ¿Cómo están en Chile con respecto a ese tema? El movimiento feminista en Chile está cada vez más con más apoyo popular. En los últimos 2 años la marcha del 8M ha sido multitudinaria. Realmente la Alameda aquí en Santiago, que es el punto, digamos, tradicional de manifestaciones, han logrado reunir hasta 1 millón de personas. Realmente tiene una fuerza impactante, pero nosotros sentimos que parte de esa fuerza es porque no tienen un discurso, digamos, que le haga de nuevo el mismo tema. La gente va a tender a apropiarse de ciertas categorías políticas porque, digamos, se los bombardean por todos lados y no tienen un contradiscurso que diga que le haga a la gente pensar, digamos, de alguna u otra manera. Yo he conocido a varias feministas que a medida que se van metiendo en el tema, se van dando cuenta de lo tontos que son de algunos de sus fundamentos y de lo contradictorios que son. Y se dan cuenta que tienen bastante de autoritarismo, bastante de fascismo, y incluso de supremacismo de mujeres por sobre hombres que van dejándola atrás. Entonces, es cosa de crear un discurso para que este movimiento pierda fuerza. Tienen tal nivel de apoyo que si, en el caso personal, yo me declaro antifeminista, me dicen que soy antimujer, o sea, están asociando el feminismo a la mujer, cuando no es así. Pero sí, tiene mucha fuerza. Aquí en Chile tenemos, digamos, en todo nivel de organismo gubernamental tenemos enfoque de género. Hay políticas de enfoque de género en la educación. Hay cuotas para ingresar al poder legislativo. Hay cuotas para presentarse a las elecciones. Entonces, están teniendo un nivel de impacto a nivel de política pública importante. Diego, ahora sí, para cerrar y antes de despedirnos, ¿cuándo hay elecciones? Digamos, ¿cuáles serían las elecciones en las cuales comparecería por primera vez el partido de ustedes allí en Chile?
No puedo decirte la ciencia a ciencia cierta, porque primero teníamos que registrarnos, inscribirnos, y la ley nos da plazos. Ajá. Esperamos tener participación en las elecciones del próximo año. Chile tiene 7 procesos eleccionarios de aquí a que termine el gobierno de Sebastián Piñera. Es una locura. Sí, La Constitución, tenemos elección de bueno, de todos los niveles gubernamentales, 7 en total. Entonces, esperamos participar en algunas de ellas, ya sea como partido propiamente tal, o como parte de una alianza electoral con algún movimiento o partido que tenga mayor, digamos, que tenga ya mayor presencia nacional. Nosotros estamos en pañales, tenemos todos los sueños, las ganas de formarnos, pero no puedo decir cuándo nos vamos a presentar. Tenemos las intenciones, pero no lo puedo decir a ciencia cierta. Bien. Bueno, de todas maneras, más allá de que vamos a seguir en contacto, nos pasó algo bastante parecido a lo de ustedes. Nosotros teníamos previsto hacer este ciclo de manera presencial. El centro de estudios, cuando lo creamos, tiene un monitor de políticas públicas, donde hay equipos técnicos evaluando las políticas del nuevo gobierno y un poco la labor legislativa en paralelo. Tiene una parte que es donde están los jóvenes, se llama Impulso Libertario, y hay una parte que tiene estas actividades que para nosotros son una especie de actividades académicas. Y bueno, teníamos la intención de este ciclo realizarlo de manera presencial. De todas formas, te dejo ya planteada la invitación para que una vez que logremos sortear esta emergencia sanitaria y volvamos a tener las fronteras abiertas entre los países, podamos contar contigo en Montevideo y hablar de todos estos temas y de muchos otros que seguramente van a ir surgiendo con el devenir del tiempo, también con el bloque que estamos creando o que están ustedes impulsando, porque tuvieron la feliz iniciativa de los movimientos libertarios en América Latina. Así que creo que hay mucho más para poder charlar y ojalá lo podamos hacer personalmente. Por mi parte, encantado, Fernando. Nosotros desde el Partido de Chile consideramos al Partido Libertario de Uruguay un partido hermano, porque realmente tienen un proyecto o una historia de vida similar. El Centro de Estudio Libertario, el partido al mismo tiempo, y están más o menos creando siguiendo el mismo camino que humildemente estamos forjando nosotros, como les decía, de manera inédita en Chile. Y siempre dispuesto a colaborar. Tenemos todas estas iniciativas internacionales, pero cuando quieran. Nosotros felices de participar y obviamente extender la invitación al revés, para que ustedes puedan venir a visitarnos y hacer actividades en conjunto de corte político, de corte académico, de corte cultural. Todo influye. La idea es que hay que divulgarlas por todos los caminos, por todas las vías y todos los medios, para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Latinoamérica se merece que sus ciudadanos sean libres. Su gente se merece llegar al progreso. Basta de la mediocridad, basta del socialismo, basta del progresismo, basta de todas estas ideas colectivistas que envenenan la mente de los jóvenes y hacen que el continente nos despegue teniendo tanta riqueza natural que explotar. Así que feliz de participar, Fernando, y gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo, el mayor de los éxitos en la gestión y un abrazo a toda la gente del Partido Libertario del Centro de Estudios allí en Chile. Un placer haber compartido este tiempo. A ustedes los invitamos la próxima semana. Vamos a seguir con actividades tanto del Centro de Estudios Libertarios como del Partido Libertario Uruguay. Les invito a que en nuestras redes puedan ver todo lo que venimos haciendo, que es mucho, y como decía por allí Diego, es también potenciarnos con los hermanos de toda la región y generar un gran movimiento que nos permita no solamente aprender, sino impulsarnos y generar sinergia, que es bien, pero muy importante en estos momentos. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana próxima. Retomamos nuestro horario habitual de los martes a las 20 horas de Uruguay. Un abrazo y que tengan buena finalización de la jornada. Chao. Chao, gracias.